En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos oído este milagro que nuestro Señor hizo, o mejor dicho, dos milagros, porque está el milagro que tal vez nos impresiona humanamente hablando, más es que hizo caminar este paralítico, pero el otro milagro que lo hizo antes, que es más importante y más grandioso, que fue que le haya perdonado sus pecados. Santo Tomás dice que cuando un alma está en pecado mortal, el hecho de que se confiese y que Dios le haga pasar del estado de pecado al estado de justicia es un milagro más grande que pues tal vez la creación del mundo, porque la obra de la gracia en sí es más importante que la obra material de la creación. Así que no vemos que cuando una persona es justificada y que pasa del estado de pecado al estado de gracia, es un milagro de Dios. Aunque no sea sensible, aunque no sea visible, es algo grandioso. Y nos falta a nosotros conciencia de esas realidades, que en sí vale más el mínimo grado de gracia en nuestra alma, vale más que todo el universo, vale más que todos los hombres y todos los ángeles juntos sin la gracia, el menor estado de gracia. ¿Por qué? Porque ya es del orden divino, no es del orden humano, no es del orden material, no es del orden puramente creado, sino que ya hace participar a la divinidad, que es del orden increado. Entonces esa unión con Dios vale más que toda la creación, y es lo que hace falta tomar conciencia a los católicos, a los cristianos, esa realidad del valor espiritual, de las realidades eternas, de las realidades espirituales. Y como hoy hay tanto materialismo, tanto racionalismo, pues la gente valora menos, hasta aquellos que tienen la fe, aquellos que son practicantes, creyentes, no valoran la importancia de ese don de Dios, ese don espiritual que nos ha hecho por la gracia, que nos hace que seamos sus hijos realmente, y no es puramente honorario, ¿verdad? Es una realidad. Dios nos infunde su vida en nuestras almas. Entonces, tomemos conciencia de esas cosas y no veamos las cosas espirituales casi a nivel humano. Y es una tentación que tienen muchos católicos de racionalizar la fe, de hacer de la vida cristiana como una cosa que está al lado y en paridad con las cosas, con las realidades temporales, ¿verdad? Y pues sí, ¿por qué yo no digo el rosario? Pues prefiero irme a divertir, o porque prefiero algo que es de poca importancia humanamente hablando. Entonces, aunque no digo que sean cosas forzosamente malas, que no sean cosas forzosamente negativas, pero se las pone así como a igualdad. Y esa mentalidad nos viene a veces por la influencia, por el estado de alma que hay hoy en el mundo, ese materialismo, ese racionalismo, ¿verdad?, de ver las cosas materiales, humanas, como si fueran igual de importantes a las cosas de Dios. Así que por eso porque yo no voy a misa, porque tengo que ir a ver a mi amigo, porque tengo cosas de ese tipo, ¿verdad? O yo no digo mi rosario, porque quiero hacer otra cosa, ¿verdad? Es decir, que no es nada realmente necesario, y entonces estamos devaluando las cosas de Dios. Entonces nuestro Señor primero hizo este milagro de perdonarle los pecados a este paralítico, pero como el mundo reacciona a su manera, a su modo, pues para ellos no les pareció gran cosa. Le dijeron incluso, ¿tú cómo puedes perdonar los pecados? Pero nuestro Señor hizo ese milagro
de que ese paralítico pudiera andar, simplemente para confirmar que él sí tenía poder de perdonar los pecados. Y eso es lo que impresionó a esa multitud, ¿verdad? Pero la realidad que Jesús quería hacerles comprender por ese milagro es que Él puede perdonar los pecados. Y es la tentación humana, es quedarse siempre a nivel sensible, a nivel de las cosas que se ven, que se tocan, que se oyen, y que puede pasarnos incluso a nosotros, ¿verdad? Que queremos en la tradición o en la vida cristiana ver todo a un nivel más sensible, que nos impresione de una manera física, ¿verdad? Y si no hay eso, pues no lo valoramos. Esa es la tentación, ¿verdad? Entonces, en una época en que ya no se ve el valor de las cosas sobrenaturales, y una de ellas es la fe, ¿verdad? La fe es una virtud que nos hace tener un contacto con Dios. No es puramente decir, yo estoy convencido de que esto es verdad, ¿verdad? No, la fe es una virtud que nos hace tener un contacto con Dios real. ¿Por qué? Porque no podemos creer en algo que está arriba de nuestra inteligencia, que está arriba de nuestras fuerzas. ¿Y qué es ese algo? Pues es la verdad divina. La fe es creer en la verdad divina, pero esa verdad divina no tenemos acceso por las fuerzas humanas. No podemos creer si no hay un auxilio especial de Dios que nos eleva, que eleva nuestra inteligencia a un nivel divino. El que tiene fe está en contacto con Dios. Entonces la fe es algo grandioso. Y hoy se ve la fe como algo así, que un sentimiento, ¿verdad? Es la mentalidad modernista, que la fe es un sentimiento religioso que cada quien tiene a su modo, a su antojo. Y no, la fe no es eso. La fe es una adhesión a la verdad divina que está arriba de nuestras posibilidades. No podemos acceder a la fe sin un auxilio de Dios, ¿verdad? Como un niño que no puede acercarse a su papá, que no le puede dar un besito o algo así, tiene que su papá levantarlo y hacia arriba, ¿verdad? Porque él solito no lo va a hacer, no puede. Entonces necesitamos que Dios nos levante a otro nivel para que podamos estar con Él y escucharlo y conocerlo y seguirlo, porque es una serie de gracias que Dios nos da por las virtudes. Hay la fe que nos ayuda a entender, a saber las realidades sobrenaturales, arriba de la naturaleza, y la caridad que nos ayuda a amar a Dios. Y también para eso necesitamos un auxilio de Dios, que es la virtud de caridad. Y las virtudes, todas las demás virtudes, la de prudencia, fortaleza, templanza, son virtudes que Dios nos da para que seamos capaces de merecer una realidad sobrenatural. Que no, una persona que está en pecado mortal, aunque haga buenas obras, por esas buenas obras no merece estrictamente la salvación o el cielo, porque está en pecado mortal. Necesita tener las virtudes sobrenaturales en el estado de gracia, pues todas esas virtudes son como una elevación que permiten al hombre actuar como hijo de Dios. Y eso es grandioso, pero no se ve, no se siente, no se oyen, es fuera de la cuestión sensitiva. Son realidades espirituales, pero mucho más fuertes y más reales que las realidades materiales. Y es lo que el hombre moderno no entiende, que es un hombre animal, porque solo entiende las realidades que solo los animales ven y tocan, pues están a un nivel animal. Pero las realidades espirituales, aunque no se vean, son más estables y más reales que las realidades materiales. Y eso es lo que la estulticia del hombre moderno no entiende, no ve. Y en realidad, pues las realidades materiales existen porque fueron creadas por un Dios espiritual.
un Dios que no se ve, que no lo podemos ver, pero que sabemos que existe. Y Él es el que hizo la materia, Él es el que hizo el mundo donde estamos afianzados, donde estamos caminando, donde podemos tener una cierta estabilidad, pero depende de las realidades espirituales. Entonces, el hombre materialista, humano, animal, pues no entiende las cosas de Dios, y Dios nos proteja, nos libre de ser así. Y el problema es que a veces lo somos parcialmente, lo somos en parte, un poco así, ¿verdad? Lo sabemos, pero no lo vivimos, o lo sabemos, pero no lo entendemos, o lo sabemos, pero no lo creemos suficientemente, porque no se nota, y en los actos se ve bien qué es lo que cree una persona, qué es lo que ama a una persona. Cuando escogemos entre dos cosas, decimos, siempre lo hacemos con algún criterio, ¿verdad? ¿Por qué prefiero hacer esto que aquello? ¿Verdad? A veces hay cosas que las hacemos simplemente que denotan que hay una falta de fe, una falta de convicción, una falta de amor a Dios, y que se ve porque realmente le damos más importancia a algo que no lo tiene. Dios no nos pide de no cuidar nuestra salud, o de cuidar las necesidades básicas, ¿verdad?, de la vida humana. También Dios nos pide eso, forman parte de nuestro deber, ¿verdad? Pero hay veces en que escogemos algo que no es realmente necesario y sacrificamos lo que Dios nos pide, y eso es típicamente el pecado, ¿verdad? Pero no solo el pecado, sino también a esos pequeños defectos, ¿verdad?, de no querer dar preferencia a las cosas de nuestra alma, ¿verdad? Y que no rezamos, o que no quisimos decir nuestro rosario nunca, o que estamos en una situación así como de tibieza. Entonces eso se vuelve tal vez, puede ser un pecado venial, ¿verdad? Pero los pecados veniales multiplicados, pues a veces crean algo más culpable, ¿verdad? Porque es un estilo de vida, una forma de vivir, y eso es imputable. Dios nos puede reprochar eso un día, esa tibieza, esa falta de fe, que aunque creamos en las grandes realidades, no las creemos suficientemente. Es el problema de la tibieza espiritual. Entonces todos los días tratemos de mejorarnos, de ser mejores, no seamos siempre iguales, tratemos de corregirnos, todos podemos equivocarnos, y Dios lo sabe, conoce nuestra debilidad, nuestra ignorancia, nuestra debilidad. Entonces por eso nos da tiempo, nos espera. Estamos en esta vida para ser mejores, cada día corregirnos, y eso a todo nivel, también a nivel de nuestras convicciones. Por eso hay que formarse, hay que leer, hay que conocer mejor nuestra fe para poder mejor amar y servir a Dios. Y eso no es facultativo, estamos aquí en este mundo para eso, Dios nos hizo para eso, y esta vida es para escoger el cielo. Para eso estamos, es el fin primordial de toda nuestra vida, es ese, el de ganar el cielo. Entonces todo lo que hacemos en esta vida está al servicio de la salvación de nuestra alma, todo, sin excepción. Así que ciertamente, incluso que cuidamos nuestra salud, nuestro descanso, nuestra alimentación, bueno, eso también está al servicio de nuestra salvación. ¿Por qué? ¿Por qué debemos cuidar nuestra salud? Porque nuestro cuerpo y nuestra alma deben estar disponibles para hacer la voluntad de Dios. Ese es el fin principal. Entonces, esa dualidad que hoy se hace en el mundo, decir que es una mentalidad liberal, hacer una dualidad entre lo que hacemos por Dios y lo que hacemos por nosotros, un tiempo para la práctica religiosa y otro tiempo para la diversión, no.
Todo debe estar al servicio de Dios, sin excepción. Y esa mentalidad que quiere tener un margen, así como un poquito fuera de la vida cristiana, es liberal, es una mentalidad liberal. Del laicismo, el laicismo que se hizo en la vida social, en el Estado, separación de la Iglesia y del Estado, eso creó una mentalidad en los pueblos, en la gente, que una cosa es la Iglesia y otra cosa es la vida social. Y no es verdad, porque la vida social, la sociedad Dios la creó, la sociedad debe servir a Dios, entonces no se puede hacer esa dualidad, esa separación. Todo está al servicio de Dios. La vida familiar, la vida de trabajo, la vida civil, la vida política, todo debería estar al servicio de Dios. Todo es un medio para salvar nuestras almas, porque esta vida se acaba y se acabará. Habrá un fin del mundo. Este mundo, como lo vemos hoy, se acabará. Y es lo que el hombre moderno no quiere entender, no sabe o no quiere saber, ¿verdad? Porque es una ceguedad afectada. Entonces vamos pensando bien en estos hechos tan sencillos de la vida de nuestro Señor, pero que quieren decir muchas cosas, y Dios nos estimula. Entonces no esperemos porque que Dios haga a cada vez una señal, un milagro para creer. Basta su enseñanza, y ese es el valor de la fe. La fe nos enseña lo que Dios nos dijo, lo que Dios quiere, y no esperemos que pase algo, no esperemos que Dios haga un milagro o para que actuemos conforme a esos principios, que nos baste la enseñanza de Jesús, lo que nos baste la enseñanza de Dios, la enseñanza de la Iglesia. Eso es tener fe, y eso valoriza nuestros actos, porque lo hacemos a veces en una cierta aridez, porque no sentimos pero sabemos, y es lo que Dios nos va a decir. Yo no me sentía bien, o yo no, nadie me ayudó, no sé, pero nosotros nos va a decir, tú sabías, es suficiente, tú sabías. Y si no lo hiciste, es porque no quisiste. El hombre se difiere de los animales porque es un ser intelectual que tiene la razón. Entonces, del hecho de saber a hacer, ciertamente hay un esfuerzo, ¿verdad? No hay que esperar que Dios venga aquí a consolarnos, a darnos tal vez una alegría o una consolación para que nos decidamos a hacer. No, basta saber. Y eso es lo que hoy la gente le cuesta mucho, ¿no? Quieren ser estimulados en todo. Si no hay estimulación, no lo hacen. Pero eso dejémoselo a los animales, a los seres que no son inteligentes. Pero a los seres inteligentes, el hecho de saber implica una responsabilidad. Ciertamente que a veces cuesta, ¿verdad? A veces los santos, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, duró muchos años con una aridez espiritual terrible. No tenía ganas de portarse bien, no tenía ninguna consolación de Dios, pero era un alma fuerte. Y digo, bueno, yo no siento el deseo, las ganas de hacer algo, pero lo hacía. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo había dicho, que había que hacerlo. Entonces, esas son las almas que Dios bendice, que Dios va a recompensar. Entonces, el hombre hoy siempre está buscando alguna consolación, una motivación, como dicen, ¿verdad? Quieren ser motivados para hacer su deber, para hacer lo que ya saben que deberían hacer. Entonces, si no hay esa motivación, no lo hacen. Pues no, aunque no tengamos motivación, debemos guiarnos por razones, por motivos, por verdades. Y cuando lo sabemos, Dios no está obligado. A veces Dios nos estimula, ciertamente, a veces Dios nos estimula
alguna consolación, o cuando comulgamos Dios nos da fortaleza. Sí, a veces Dios nos estimula, pero no siempre lo hace. Y eso no quiere decir que está obligado y que siempre para hacer nuestro deber debemos estar estimulados, ¿verdad? Como un padre que dice a su hijo, haz esto. Si no me lo dices de buena manera, no lo voy a hacer. Entonces, eso no está bien, porque no es una cuestión de estimular, es una cuestión de saber nuestro deber y hacerlo. Entonces, es algo que hay pocas personas que razonan así hoy, pero es la manera cristiana, es la manera que Dios nos pide, que Dios nos va a exigir a todos, y es lo que nos va a decir, ¿por qué no hiciste tu deber? Porque no tenía ganas, o porque no me lo dijeron de una manera que me guste, entonces no lo hice. No, pero tú sabías. Y es lo que Jesús nos va a decir. Y entonces tú asumes tu responsabilidad. Tú eres una persona, no eres un animal. Entonces ese espíritu racional, porque Dios hizo al hombre, es un ser racional, que razona. Y así nos creó. Entonces también a nivel de la fe nosotros debemos tener conciencia de lo que Dios nos dijo y hacerlo. Entonces, ¿qué es la actitud de la tradición hoy en el mundo? Es tomar conciencia, justamente porque hay pocos que quieren defender la tradición de la Iglesia, porque pocos se hacen preguntas, pocos tratan de reflexionar sobre lo que está bien, lo que está mal, por qué pasa esto en el mundo, por qué esto pasa en la Iglesia, por qué no debe ser así, por qué la Iglesia, pues claro, porque la Iglesia siempre lo hizo así. Por ejemplo, la misa, los sacramentos, el catecismo. Entonces, ¿por qué nos cambian eso? No, pues hay que estar bien con el Papa, hay que estar bien con toda la gente. Hoy es así, todos lo hacen así, entonces lo voy a hacer así. No. Entonces ahí hay una personas que se hacen preguntas y que actúan en función de sus convicciones. Y por eso hay pocos tradicionalistas. Y esa mentalidad de comodidad, porque en el fondo es eso, ciertamente la obediencia es algo bueno, pero cuando hay una excepción de la autoridad que es infiel a su misión, no es tanto la autoridad, son los hombres de iglesia que son infieles a su misión que Dios les dio. Entonces ahí entra en juego esa alerta, ese foquito rojo que se prende, que dice, hay algo anormal aquí. ¿Cómo es que el Padre hoy nos da la comunión en la mano, o nos hace hacer cosas que son estilo protestante? ¿Cómo es posible que nos cambien la misa, que nos cambien? Entonces ahí sí entra en juego un cierto criterio que todos debemos tener, y decir, cuando nuestra fe está puesta en duda, cesa la obediencia. Cuando nuestra fe está atacada, yo no tengo por qué obedecer. O cuando una autoridad me pide hacer algo malo, yo no lo voy a hacer, porque la autoridad de Dios está arriba de toda autoridad. Si una autoridad me pide de matar, o me pide de asesinar, o me pide de hacer cosas malas, pues yo digo, pues no, eso ahí no, ¿verdad? En lo demás sí, en todo sí, menos en el pecado. Ahí está cuando la persona usa las gracias que Dios ha puesto en su alma, pero son pocos que tienen esa fuerza, esa convicción, esa lucidez mental. Entonces, por eso hay poca gente que defiende la tradición, y incluso en la misma tradición se ha deformado esa mentalidad de defensa de la fe para seguir una especie de obediencia que no tiene sentido. Entonces no vamos a hacer las paces con este Papa que está destruyendo la fe. Cada día se constata. Entonces, si les dicen a los fieles en la fraternidad hoy, no, tenemos que estar con él a todo precio, de cualquier manera, no puede ser. ¿Por qué? Porque eso implica someterse.
No es simplemente, como dice Monseñor Felé, el timbre, ¿verdad? Yo quiero tener el timbre de oficialidad en la iglesia, ese sello, ¿verdad? Ese membrete, ¿no? No, eso implica que hay que someterse. No es una pura formalidad, eso implica una obediencia, una sujeción. Y mientras el Papa y la Iglesia y los hombres de Iglesia estén en esa situación, no podemos buscar la oficialidad, porque implica compromiso en los actos, no solo así el hecho de tener ese timbre, ¿verdad? Sino el hecho que implica compromiso práctico, y eso se nota. Cuando yo me informo, me dicen que ya hoy aquí en la Ciudad de México, en la fraternidad, ya no se hablan de los problemas de la iglesia, del concilio, o de una manera muy general, ya no se denuncia. Entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos intentando? Ya se olvidó el combate de la fe que inició Monseñor Lefebvre fundando la fraternidad, que él siempre en todos sus sermones, en todas sus conferencias, trataba este tema, de alguna manera hacía alusión. Siempre hay que ver sus textos, y hoy ya sus hijos, que deberían en cierta manera continuar su obra, no lo hacen. Está muy extraño todo esto, y siempre insistencia en la cuestión de hacer un acuerdo con Roma. Entonces hay un cambio de dirección que no podemos aceptar ni seguir, y yo personalmente no lo puedo asumir. Así que vamos a continuar simplemente la Iglesia como siempre fue, y no hacer caso de esos títulos, esas calificaciones que hacen tradicionalista. En realidad la Iglesia es tradición, entonces somos católicos sencillamente. Que son unos de la resistencia, no, es que seguimos siendo lo que fuimos, y pues se añade un nombre, una apelación, pero no, es que simplemente es la Iglesia que continúa como siempre fue, y esa es nuestra garantía. Y no queremos, no solo cuestión de doctrina, sino de actitudes, porque la actitud es la aceptación de la doctrina, y cuando la actitud no corresponde a lo que uno dice que cree, quiere decir que lo está negando de alguna manera. Entonces no, la vida cristiana tiene esa unidad en la vida de la fe y la vida de la práctica, la vida de los actos. Así que en esta semana que viene se celebran las fiestas de San Miguel Arcángel, los ángeles de la guarda. Pidámosle a ellos que nos ayuden a ser siempre lúcidos, que nos iluminen, porque nuestro ángel está ahí iluminándonos. Dios está tratando de hacernos todo el bien que puede. Los santos nos dicen eso, que Dios está buscando cualquier pretexto para hacernos bien. Pero ¿cómo es posible que Dios no lo logre? Es que los hombres resisten a la gracia y se endurecen en sus pequeños pecados, en sus pequeñas costumbres, sus pequeños hábitos, y en cierta manera les cierran el camino a Dios. Esperemos que no seamos nosotros de esos. ¿Y por qué Dios no logra hacernos bien? Porque no queremos abrirnos más a Dios. Hay un problema de resistencia a la gracia terrible. Y las almas santas, las almas de los santos, son aquellas que no resisten a todos los intentos que Dios hace para santificarnos, para ayudarnos. Así que no cerremos nuestro corazón a las gracias de Dios, y tratemos de ser cada día mejores, y no nos atribuyamos lo que Dios nos permite hacer con su gracia. Vamos a pedir a la Virgen María, mediadora de todas las gracias, que nos ayude a ser dóciles. La docilidad no viene solo cuando Dios nos estimula directamente, sino simplemente por el hecho de saber su voluntad, su verdad. Ahí Dios nos está estimulando, y nosotros debemos movernos por nosotros mismos. Entonces sabemos, es suficiente, no hay que esperar que Dios nos empuje.
Aunque Dios pueda hacerlo a veces, ¿verdad? Que Dios nos da gracias especiales, pero Dios el hecho de manifestarnos su verdad ya nos estimula muchísimo. Es saber lo que hay que hacer. Entonces vamos a pedirle a la Virgen que nos dé esa docilidad que implica iniciativa personal. Por eso la Virgen hizo siempre la voluntad de Dios. Lo hizo de su propia iniciativa. Así que vamos a pedirle, esperemos que este primer sábado de mes podamos muchos hacer los primeros sábados. Ave María Purísima, Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.